Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Qué haces para mantenerte en forma? ¿Corres? ¿Juegas fútbol? ¿Crossfit? ¿Nadas? ¿Yoga? ¿Vas al gym? ¿Prefieres deportes de raqueta? ¿O si aún no encuentras la disciplina de tu agrado que te motive a realizar actividad física? ¡Estás en el lugar correcto! Proyecto Radio MX y la filial oficial Tudos Avante hacen para ti su programa ¡Actívate! 3, 2, 1, ¡comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo el día de hoy, miércoles 13. En un programa más de Actívate, aquí en cabina, desde Santa María Rivera, aquí en la estación, Proyecto Radio MX con sentido social. Pues un programa más de Actívate, un tema igual importantísimo. Es parte del cuidado de nuestro cuerpo. Como ya lo saben, bueno, la idea es promover ese cuidado del cuerpo, promover la salud mediante la actividad física. Y bueno, lo iremos trabajando durante el programa. Ya estuvo el día hace 2 semanas con nosotros Damaris Vidauri en una plática que tuvimos de manera virtual como un previo, ¿no?, a lo del día de hoy, aprovechando que venía para acá, para las ciudades de Damaris, y bueno, a platicar aquí en cabina, ya un poquito más extenso de la cuestión del tema, de lo que es la kinesiología, y la forma en la que, bueno, ella tiene la forma, ¿no?, de lo que es kinesiología Vidauri, pero bueno, para todas las personas que en esa ocasión no pudieron escuchar la transmisión y el programa, platícanos un poquito, Damaris. Buenas tardes primero, gracias por aceptar la invitación. Platícanos un poquito acerca de ti. Ok, bueno. Yo soy Damaris Vidauri, vivo en Salamanca, Guanajuato, pero me muevo en varias partes de la República, no estoy estática, pero yo creo que por eso estudié esa carrera, la ciencia del movimiento, y me gusta moverme mucho, me gusta hacer mucha actividad. Y precisamente fíjate que no había entrado mucho al área de deporte, estaba como muy pasiva en esa área, hasta que empecé con entrenamiento respiratorio, y ya después se vinieron otras cosas que me han servido mucho en cuanto a salud. Ok, perfecto. Lo platicábamos hace 2 programas, era más que nada en la parte de la salud, no solamente en esa parte de lo que tú pues trabajabas, ¿no?, lo que te dedicabas. ¿Por qué empiezas a meterte un poquito más a la parte deportiva? Fíjate que en la parte deportiva sucedió lo siguiente, estaba yo entramos a lo que fue la situación de la pandemia, y estaba yo enfrentando algunas situaciones personales, ¿no? Entonces, entre esas situaciones personales fue atender un familiar con cáncer. A nosotros nos preparan para atender a nuestros familiares. Los primeros que atendemos es a nuestra familia, en cuestión de salud. Nosotros marcamos objetivos de salud y ellos van progresando. En este caso yo atendí a una tía que ya tenía el 20% de respiración, también de ritmo cardíaco. Entonces, pues ya se le había solicitado estar en su casa para que descansara ya terminalmente, ¿no? Entonces es cuando me toca investigar sobre el área de terapia respiratoria. No encuentro realmente un área de terapia respiratoria, porque todo lo que tú encuentras y buscas, pues te da generalidades, esa es una, y como que te orienta mucho hacia el área espiritual o todo ese tipo del perdón y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero yo buscaba algo físico, algo que ayudara a mi tía a no agitarse, para que pudiera ir al baño, para que pudiera levantarse por un vaso de agua, cuestiones tan sencillas que en una situación así no se pueden hacer. Entonces entré a ver videos, precisamente, y encontré Low Pressure Fitness, y entonces empecé a ver videos de respiración, y entonces me encuentro con que hay que entrenar la respiración. Y pues eso yo nunca lo había oído, no sé si tú lo has escuchado, pero es raro que tú llegues a un gimnasio, a un club deportivo, y te digan, pues vamos a entrenar el diafragma para poner ejercicios de cardio. Sí, no, en esa parte como tal no, a lo mejor sí algo a lo que sí asociaba yo
la cuestión de la respiración es el hecho cuando estás estirando. En un estiramiento, sí, me acuerdo que nos lo marcaban mucho, es tú estira, respira, y para poder bajar más o para poder elongar más, tener más flexibilidad, vas soltando el aire y vas a ver que vas a bajar un poquito más o vas a poder estirar más tus músculos. Solamente en esa parte lo relacionábamos de inicio, ¿no? Sí, es que son cuestiones básicas que ves desde la escuela, ¿no? Te muestran algunas posturas, si no estás bien parado, si no, más o menos te entrenan también un poco de postura, ¿no? Pero en el caso de la salud, por ejemplo, de mi familiar, yo veía que tendía mucho a que el abdomen se abultara. Entonces, me fui por ese tema, fíjate. Y entonces vimos que el diafragma, cuando pasan los años, que comentábamos el programa anterior eso, hasta los 7 años tú tienes como una memoria muscular que nada más se dedica a que juegas, comes y respiras bien. Pero cuando pasa ese tiempo, entonces eso cambia. ¿Por qué? Porque tienes que entrar en más actividades, integras más conocimientos a la vida diaria, y empiezas a desarrollarte más, y entonces el área respiratoria se vuelve como muy básica, ya nada más para una sobrevivencia. Cuando pasa eso y caes en una enfermedad así, entonces empiezas a ver cómo el diafragma, en lugar de que regrese, se abulta. Entonces pierdes la faja abdominal. Y esa faja abdominal precisamente te sirve para hacer muchos movimientos, y muchos movimientos al estirar, al respirar, al moverte, al cargar, a muchas cosas. Entonces, cuando yo encuentro ese tema donde dice, entrena tu diafragma, yo dije, pues, ¿cómo que se puede entrenar? Y asombrosamente empezamos a ver videos que vamos a escuchar unos más al ratito, y vamos a escuchar incluso niños. A mí eso fue lo que me sorprendió de este tipo de entrenamiento, que a los niños se les enseña con una facilidad que en el adulto realmente se vuelve un reto. Pero cuando llego yo como adulto a ese tipo de entrenamiento, empiezo con mi tía a ver los videos y o sea, hoy fue lo que te voy a platicar, pero pues así estuvo la situación, ¿no? Sí. O sea, yo le dije a mi tía, ok, tú estás conectada al oxígeno y aquí te pide que hagas una apnea. ¿Qué es una apnea? Pues que dejes de respirar. Dejar de respirar un ratito, ¿no? Entonces de repente pues me le quedé viendo y le dije, pues perdóname, le digo, o sea, o te va a llevar la enfermedad o te voy a llevar yo y me voy a ser responsable, tanto profesionalmente como pues en todo aspecto, ¿no? Ya lo intenté yo, creo que funciona, y entonces lo hicimos juntas, lo hicimos mal, porque yo no era entrenadora de ejercicio respiratorio en ese momento, o sea, yo estaba siguiendo una pauta de un video, que eso es importante mencionarlo, porque tú mencionabas el programa pasado, o sea, busca un entrenador, únete a un equipo, y creo que al inicio del programa también decías, busca un área que sea la tuya, que te guste. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que lo hagas solo o que veas un video a que realmente entrenes o que tengas a alguien que te guíe, es muy diferente. Entonces seguimos la pauta del video y funciona, aunque no fue lo mejor, funcionó, pasó de un 20% a un 70%. ¿Cómo cambió su vida? En 6 meses fue a la graduación de su hija, hizo todo lo que ella quería hacer, se movió, que era lo que a mí me interesaba, porque de eso se trata mi carrera, que te vuelvas a mover sin dolor o con el menor dolor posible. Para eso pues he ingresado muchas técnicas, estudié en Celaya, en CETAO se llama la escuela, que son técnicas orientales, entonces me dieron todo lo que fue medicina china, masajes, todo lo que fue medicina alternativa, incluso mexicana. Ok. Perfecto, Damaris. Bueno, vamos a ir a primer corte para seguir platicando de esta parte importantísima de la respiración. Recuerden, estamos por Proyecto Radio MX con sentido social. Volvemos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Que se están consumiendo y tan lejos
Muy bien, estamos ya de vuelta en su programa Actívate por Proyecto Radio MX con sentido social. Y bueno, antes de seguir platicando con Damaris y bueno, y esa experiencia que tuvo justamente con un familiar. Trabaja con el familiar sin a lo mejor faltar esa ética que no, que a veces te dicen que los doctores no pueden atender a su propia familia. Pero pues bueno, estamos hablando de kinesiología Vidauri. Y bueno, quiero mandar saludos a las personas que nos escuchan en la web, ¿no? En www.proyectoradiomx.com o en los en vivos de Facebook, de YouTube. Saludos a todas las personas que nos siguen y bueno, invitarlos a compartir videos, compartir la información, compartir la página de la estación para llegar a más personas en estos temas tan interesantes. Y bueno, Damaris, nos comentas, bueno, del 20% de respiración, llegar a un 70%, al ya hacer más actividades, pues bueno, con el simple hecho de la respiración, pues creo que es pues muy bueno, ¿no? Es que lo sorprendente es lo que te comentaba. Yo vi cómo su faja abdominal se redujo. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, en 6 meses fue un crío de 2 tallas en ella. Más o menos estamos hablando que en pesos son 5 kilos una talla. Y que en presión de aire, pues imagínate cuánto fue. Y se pudo mover y pudo ir a la playa y pudo hacer muchas cosas. Claro, o sea, estamos hablando de que ya era una enfermedad en fase terminal, entonces como tal terminó. Pero digo, o sea, ahí fue donde yo vi la ventaja del ejercicio respiratorio. Pero la calidad de vida en ese último terminal, pues fue excelente, exactamente, ¿no? Entonces ahí es donde me quedé yo pensando, bueno, si ella en una fase tan aguda pudo tener una calidad de vida tan increíble, entonces pues, ¿por qué no probarlo en uno? Y entonces fue cuando yo me acerqué un poco, empecé a buscarlos mucho en internet y empecé a buscar mucho la información, hasta que me decidí hace 2 años me decidí ya a estudiar con ellos, y entonces yo empecé como tal a ser entrenadora y fue donde me di cuenta de la diferencia. Y es que aunque es muy sencillo, me di cuenta que ellos lo hacen muy fácil porque nos entrenan para hacerlo en línea. Ellos manejan mucho el entrenamiento en línea. Y es muy práctico porque si te fijas, si tú tienes ahorita una persona que se lesiona, una persona que tiene que guardar reposo, le puedes dar el entrenamiento en línea. Y como es respiratorio, entonces no realmente tienes ese modo de ajustarlo a la condición de la persona. Ok. De hecho, por ahí vamos a escuchar unos videos y era lo que te comentaba. Por ejemplo, vamos a escuchar primero 2 niños. A estos 2 niños se les da la indicación y los niños siguen la indicación muy rápido. ¿Por qué? Porque la indicación es muy sencilla. Después por ahí vamos a escuchar cómo la niña, una niña que también se le estuvo dando el entrenamiento, ahora ya te explica qué es lo que hace. Pero vamos a escuchar que las voces son de niños muy pequeños, no llegan a los 8 años. Cuando tú cambias, que vamos a escuchar otro tercer video, vamos a ver que como que la progresión en la respiración cambia porque ya es una persona más adulta, es un adolescente. Entonces el adolescente que va a intentar controlar más su cuerpo, controlar más los movimientos, y ahí es donde vamos a ver el cambio. Ok, perfecto. Entonces ahí hoy está Jimmy ayudándonos en producción. Jimmy, si nos ayudas con el primer audio de los 2 niñitos, por favor. Y aquí tomamos aire, expulsamos el aire y abrimos las costillas. Bien, pues lo hacemos 2 veces. Ok, ese es el primero de los 2 niñitos donde están dando la instrucción, ¿no? De cómo respirar y bueno, ellos lo están haciendo. Para las personas que están digo, en el en vivo de Facebook, se puede por ahí, ahorita podrán haber visto el video, pero en el audio, bueno, escucha al instructor, ¿no? Dándole la indicación al niño y sin problema lo realiza. Exactamente, pero si te fijas es una indicación sencilla. ¿Por qué? Porque cuando el niño toma aire, si tú ves respirar un niño de 5 años, toma aire y sus costillas se abren. Expulsa el aire y sus costillas se cierran. Después de que se cierran sus costillas, por eso le dice a él, abre tus costillas, entonces eleva sus costillas y esto hace que eleve desde el suelo pélvico, intestinos, vejiga, todo, incluso el diafragma, porque es lo que lo carga, pero lo hace con mucha sencillez.
Vamos a ver ahora vamos a escuchar más bien cómo lo explica una niña, pero que ya ha sido más entrenada. Ok. ¿Por qué hago el hipopresivo también? Porque me enseñó Adela a hacer cosas nuevas y con mi madre. Pero mirar cómo se me nota todo el hipopresivo profundo. Lo profundo del hipopresivo, pero antes de hacer el hipopresivo, hacerlo conmigo. Apnea y abre costilla. Adiós. Ok. Si te fijas ¿sí? ahí la niña, o sea, la niña, si te fijas, incluso se escucha diferente la respiración. Es la misma indicación, pero si te fijas, incluso cuando saca el aire, ella silba. Sí, tienen ya, bueno, cuando ellos, es que hay la cierta edad en la que pues los niños, tú se lo enseñas y ellos lo van a realizar, ¿no? Ellos van a poder, creo que lo asimilan mejor porque todavía están en esa apertura sin tanto juicio de cómo poder hacer y no hacer las cosas, ¿no? A lo mejor a un adulto le dices hazlo así, va a decir, así no es, yo lo he hecho de diferente forma y el niño sí te lo puede captar de otra manera, ¿no? No sé si te ha pasado, pero generalmente ya pasando los 10 años, incluso los 8 años, ¿por qué lo voy a hacer así? Y entonces tú das una indicación deportiva en entrenamiento, sopla, se tiene que escuchar cuando sacas el aire y te dice, ¿pero por qué? Y no lo hace hasta que no le explicas. Exacto, sí. Sí llega a pasar eso con niños ya más grandes. Y eso es porque ya tienes una conciencia del movimiento, entonces tu cerebro te va a decir, bueno, o sea, lo voy a hacer, pero ¿por qué quieres que lo haga así? Porque ya intervienen más factores anaeróbicos y aeróbicos del ejercicio que estás realizando. Y a querer o no, el solo hecho de respirar es un ejercicio. Sí, explicarle incluso, oye, ¿por qué te está doliendo un costado? Porque estás respirando con la boca en lugar de respirar con la nariz. Entonces, toda esa parte, como dices, ya hasta que se les explica, bueno, dicen, bueno, te voy a creer, ¿no? Y a ver si funciona o no funciona. Pero sí, ya hay un juicio donde dices, bueno, el niño dice, bueno, ajá, así me dijeron, así lo hago. Y ya es lo bueno de enseñarles a tempranas edades, ¿no? Exactamente, pero sobre todo si te fijas, estamos viendo respiración. Por eso dice la niña, ¿por qué hago el hipopresivo? Porque hay algo bien diferente en este hipopresivo. Este es un entrenamiento. Generalmente, bueno, hasta ahora yo lo estoy conociendo en culturismo, hacen un hipopresivo hay un hipopresivo en exhalación y en inhalación, perdón. O sea, puede haber en dos casos, ¿sí? O cuando tomas aire y sumes el vientre, es inhalo y hago una apnea. O exhalo y hago una apnea. Y en ambos casos te muestra una musculatura diferente y se utilizan músculos diferentes, ¿eh? En esta parte que, bueno, a lo mejor la opción de hipopresivo, puede ser quien ya lo haya escuchado el término, quien no lo haya escuchado y no sepa ni quién estamos hablando. ¿Cómo se lo explicamos a alguien que no sepa que lo que es hipopresivo? El hipopresivo es bajar la presión del aire en el cuerpo. Ok, y es cuando respiras. Cuando te quedas casi sin aire. Ya que cuando sacaste el aire, después de haber hecho la exhalación. Sí. No, Okay. o sea, incluso tú puedes inhalar y mantener el aire y no respirar. Estás haciendo un hipopresivo. Ah, ok. Porque estás bajando tu presión, o sea, eso va a bajar la presión del corazón. Va a repercutir en muchos órganos, ¿eh? Entonces puede acabar siendo una técnica para la vuelta a la calma de un ejercicio intenso, de una cuestión de un trabajo de resistencia mejor anaeróbica, donde fuiste, veniste, a ver, controla rápido tu respiración, empezar a hacer esas apneas cortas, largas, controlar, hacer esos ejercicios hipopresivos para regresar más rápido a la calma. Exactamente. Y no solo para regresar más rápido a la calma, perdón. También tiene que ver con el sistema circulatorio. Ok. Por eso platicaba yo acerca de que yo tomé una formación en CETAO, porque tomé todo lo de masajes. Y hay un masaje que es muy importante, que es el deportivo, y hay una técnica que es muy importante, que es el vaciado venoso. Si tú no realizas tu vaciado venoso como deportista, ¿qué quiere decir? Que no estás ayudando a tus venas a que se limpien contra la gravedad. Tú sabes que en el sistema circulatorio las venas van contra gravedad. ¿Y qué es lo que lleva la vena? No lleva sangre limpia.
No, la vena es la que lleva ya la sangre, pues, si no sucia, bueno, pero sí, ya no es la arteria la que lleva la sangre oxigenada y la vena es la que lleva la o sea, sangre. es la que se tiene que oxigenar. ¿Con qué Exacto. oxigenas? Una parte se oxigena con la respiración, otra parte se oxigena con la hidratación. Ok. ¿Sí? Y ese es otro tema que ahorita vamos a tocar, ¿no? La hidratación. Exactamente. Entonces el punto es este. Si tú ya estás con una buena respiración, ya aumentaste, ya ayudaste a que ese masaje deportivo sea menos intenso, porque tú sabes que es intenso el masaje deportivo. Ujú. Es una técnica intensa. Entonces ya disminuiste la intensidad incluso del masaje deportivo y la cantidad de recuperación tanto en sistema circulatorio como en sistema nervioso. Porque si tú tienes una buena oxigenación en la sangre, ¿cómo va a trabajar tu sistema nervioso? Pues va a estar mejor. ¿no? Exactamente, todas las conexiones eléctricas te van a responder de manera inmediata. Sí, a fin de cuentas, pues, el organismo es un todo, ¿no? Es donde tiene que estar al 100, por eso incluso es el duerme bien, el come bien, el hace ejercicio, porque a fin de cuentas Pero no decimos respira bien. Es que a lo mejor son cosas que ya lo tienes porque son a lo mejor ya acciones involuntarias, ¿no? En teoría, pues ya tu cuerpo lo hace, porque si no respiráramos, y ahorita recuerdo esa parte porque una de nuestras chicas en la escuela de fútbol de repente dije, ay, es que se me olvidó respirar. Y dije, ¿cómo se te va a olvidar respirar? Ella nos ha dicho esa frase varias veces, ¿no? Y hasta le hacemos burla de que, ay, es que se me olvidó respirar. Digo, pues si eso es algo involuntario, ¿no? Porque pues no estás pensando, tengo que respirar tantas veces por minuto, o sea, no, ¿no? Y ella nos dice así, se me olvidó, dije, a ver, cálmate, ¿cómo que se te olvidó respirar? Bueno, mira, ahorita me gustaría que pusieran el audio del tercer video y ahí vas a ver cuál es el reto, en donde se pierde esa facilidad que vimos con los niños de que, pues yo voy a hacer un hipopresivo, yo respiro, saco el aire, ahí vas a ver dónde se pierde. Perfecto, Jimmy, ¿nos apoyas con el último? Una, dos, tres. ¿Regustellas? Aguanta, cariño. Se va súper bien. ¿Sí te fijaste en la indicación? Ahí le dice, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué? Porque seguramente ya su organismo le dice, vuelve a respirar, vuelve a jalar, ¿no? O sea... No, de hecho ahí estaba, o sea, ella le dice, inhala, Ajá. exhala, abre las costillas, o sea, haz una apnea más larga. Y entonces el niño ya no puede mantenerse sin respiración tanto tiempo. Uh-huh. Porque el manejo de apnea o de falta de respiración, como mencionaba hasta ahorita, es diferente en cada persona. Y Okay. sí, o sea, sinceramente yo te diría, por ejemplo, en el caso de la persona con la que que te dice la niña que te dice, es que se me olvida respirar, tienes que ver si no tiene una disnea del sueño. O sea, ahí es donde tienes que mandarlo con un especialista en un área de prevención. ¿Qué quiere decir? Que hay factores que desde niños tenemos ya muy marcados y a veces vienen desde una herencia, una varice, problemas para respirar. Uh-huh. O sea, hay una enfermedad que se llama la enfermedad del sueño, ¿no? Que la gente se queda dormida. Ajá. Y es un mal funcionamiento, pues nada más. Sí. Desde esa edad se puede checar si más adelante puede llegar a desarrollar eso. Pero te imaginas, o sea, qué genial conocer por medio de la kinesiología determinados patrones que te pueden decir, ¿sabes qué? Por no dejarlo, hazle un estudio, ve con el especialista y de repente el especialista dice, no, pues sabes qué, es cierto, te voy a platicar de mi hija. Mi hija tenía 15 días de nacida, yo le vi mala respiración, cuando yo le veía la respiración, yo veía que se agitaba ligeramente. Uh-huh. Entonces a los 15 días de nacida la llevo con el pediatra y le digo, ¿sabes qué? Pues vengo a la valoración general, pero te voy a decir una cosa, cuando mi hija respira, a la hora que suelta el aire, se agita. Y yo eso no lo veo normal. La valora y resulta que mi hija tenía un soplo funcional. Una de las venas no había madurado bien durante el embarazo. Ajá. Entonces,
eso ha hecho que cuando mi hija yo le doy el entrenamiento, cuando ella realmente quiere hacer algún ejercicio fuerte, yo le tengo que dar primero el entrenamiento respiratorio. ¿Por qué? Porque tiene un soplo funcional, ya lo sé. Pero ¿desde cuándo lo sé? Desde que ella está chiquita. Entonces digo, ese tipo de información para un entrenador es muy valioso, para un jugador es muy valioso, porque no quiere decir que no va a jugar incluso a nivel profesional. Exacto. Pero ya sabe qué tiene y cómo se controla. Sí, en ese sentido, igual, hablando en primera persona, igual de niño era eso, unas taquicardias de repente y yo jugaba y sí, mi mamá preocupados, ¿no? En ese sentido, porque pues, ¿qué pasaba? De repente se me agitaba el corazón y a fin de cuentas igual tengo bueno, no sé si siga de por vida el soplo, no siga de por vida, se van quitando, se van, no sé, pero en su momento sí era eso, decir el doctor es que es un soplo funcional, no pasa nada, pero denle, no voy a decir marcas, ¿no? Pero denle su bebida hidratante cuando va a entrenar y eso fue porque es falta de sales y entonces de poquito a poquito ya no sin ningún problema y llegué a hacer ejercicio obviamente si no de altísimo rendimiento, sí un ejercicio fuerte durante toda mi vida y hasta la fecha, ¿no? Exactamente, pero ahí es donde vamos con la hidratación. La hidratación en cada persona te va a dar algo diferente. El programa pasado te decía, lo pones abajo de la lengua. Y abajo de la lengua va a buscar, tu mismo organismo va a decir, ¿qué necesito más? ¿Molécula de hidrógeno o molécula de oxígeno? Ok. Sí, en eso nos quedamos justamente. Ya, Sí. ya no quisiste decirnos más ese día, pero es No, parte de eso, es ¿no? complejo, es Ajá. complejo, fíjate que yo lo entendí hasta que vi un programa del UNAM que hablaba acerca de los avances que habían encontrado sobre la clorofila. Ya ves que todo lo de la fotosíntesis era así como que, digamos que un misterio, como que no se sabía bien cómo era todo. Ajá. Y al final de cuentas resulta que es movimiento molecular, ¿sí? Entonces cuando el agua entra a tu cuerpo, que es lo mismo que te explica actualmente, ya te explican en física molecular, lo que te dicen es que cae y hace un eco, una vibración. Y entonces cada molécula solicita su molécula de oxígeno o su molécula de hidrógeno. Ok. Una vez que la suelta, entonces va a tener una función para absorber más minerales o para absorber más calorías o para diferentes cosas. Pues es parte de la sabiduría del cuerpo humano, ¿no? Lo que requiere es lo que incluso pasa hasta en la cuestión de la alimentación, ¿no? Hay veces que pues algo no, pues no, hasta incluso no se te antoja porque a lo mejor tu cuerpo pues ni lo necesita, ¿no? O cuando te lo pides porque sí, a lo mejor le hace falta ese poquito de azúcar, ese poquito de, Bueno, no sé, es que ¿no? tiene una explicación orgánica y kinesiológica. Ajá. Nosotros tenemos aquí la tiroides, Sí. ¿sí? Y es una maquinaria increíble la tiroides. Pues es un laboratorio químico. ¿Por qué? Porque resulta que la tiroides, tú metes algo a la lengua e inmediatamente llega toda la química a la tiroides. Imagínate tú un laboratorio químico y empiezan a ver, aquí el páncreas ya tiene suficiente insulina, aquí ya el hígado tiene suficiente grasa, aquí el estómago tiene suficiente ácido, y entonces ¿qué te produce? Que la comida puede estar muy sabrosa, pero a ti no te gusta. Uh-huh. Entonces te digo, o sea, esos son movimientos que hace el cuerpo, por eso es impresionante, por eso me impresionó a mí mucho mi carrera. Es impresionante cómo te explican cómo un órgano de tu cuerpo te va a arrojar un resultado y te va a decir, no lo consumas, o consúmelo, porque hay veces que también te solicita. Sí. Y dices tú, es que se me antoja, como que se me antojan las fresas, como traigo ganas de fresas. No, o sea, en realidad, bueno, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo cuando leo, cuando estudio, a mí mi cuerpo me solicita mucha fresa. No sé por qué, pero yo me echo 1 kilo de fresas y estudio de maravilla. Alguna función o alguna ya digerido y todo, cambia, ¿no? Entonces, con el agua es lo mismo. La hidratación que tú requieres, por eso te decía, va abajo de la lengua, porque realmente el que va a determinar dónde lo requiere es la tiroides. Por eso es tan importante. Y si te fijas, tiene que ver con la circulación. Yo generalmente les digo, checa cómo es tu pulso. Porque en base al pulso tú vas a poder determinar incluso a veces determinado tipo de alimentación. La kinesiología es algo de autorresponsabilidad. Es la salud en tus manos. Y digo, si estamos hablando de la salud en tus manos en cualquier área y sobre todo en la deportiva, creo que me interesó mucho en el área deportiva
porque en el área deportiva yo empecé a ver algunos excesos. Las personas que son deportistas son demasiado activas en exceso. Y hay veces que no tienen ese freno de decir, tú mencionabas ahorita, yo de niño pues como ya sabía, tenía una conciencia de una limitación, entonces pues había un alto rendimiento al que ya sabía que no iba a llegar. Pero ¿cuántas personas no hay que se brincan a ese alto rendimiento y ahí quedan? Sí, sí, incluso a mejor, y se puede a mejor asociar a esas muertes súbitas, ¿no? En algunos deportes donde pues ya no supieron ni por qué, pero mejor, como dices, desde la infancia no se detectó algún problema, que los deja trabajar, los deja pasar a mejor algún examen médico sin problemas, pero pues, de repente pues sí que ya el cuerpo dijo pues hasta aquí y no haberlo detectado. Es que es lo que me gusta de mi área de kinesiología. Yo generalmente les digo, es más sencillo para mí atender a una persona que está sana, una persona que es deportista, porque estamos hablando desde el tema de la prevención, a una persona que ya viene casi a las últimas y que tienes que buscar que su cuerpo repare, que la persona sea consciente. Por ejemplo, no es malo el exceso de movimiento, no es para nada malo el exceso de movimiento, pero te voy a decir que tendencia he visto en los jóvenes. No buscan un entrenador, o no buscan un equipo, o no buscan un entrenamiento en conjunto integral. Entonces, ¿qué sucede? Se lesionan más rápido, se alimentan menos bien. ¿Por qué? Porque empiezan a dejar grasas, y las grasas son importantes para el cuerpo, y más en determinada edad. Es que es parte de lo mismo, ¿no? De nada más a lo mejor seguir un tutorial que pues no te dice ni para quién era ni para qué edad. Es la idea, es pues como ya lo decía todo el programa, ¿no? Cada cuerpo es diferente y cada cuerpo sabe lo que necesita y entonces el especialista te puede decir eso, ¿no? A tu cuerpo a lo mejor le falta carbohidratos, le explicarle por qué también grasas, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, pues ya mi dieta y no como grasas, pues cuando la grasa es parte de también de esos enlaces químicos y todo que necesita el cuerpo para poder funcionar. Aparte de eso, tú mencionabas algo muy importante, el programa que estuvimos la vez pasada y no tenía yo la palabra. Ya ahorita, en este momento, ya el ejercicio se da incluso con prescripción médica. ¿Por qué se da con prescripción médica ya? Pues es que hay que, híjole, estar seguros de que no vaya a haber algo, ¿no? Que pueda afectar. Porque valoran tu cuerpo. Valoran tu cantidad de agua, tu cantidad de grasa. Hay personas que queman la grasa de una manera increíble, pero hay personas que se deshidratan en 15 minutos, y más si están jugando en el sol. O sea, ya traen una deshidratación genética, ya vienen así. Sí, hay quien ni suda y hay quien suda como si se hubiera mojado, ¿no? En la alberca. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí es donde tienes que llevar una prescripción. Y ahí es donde entra un área preventiva, totalmente. Pero qué complicado, ¿no? Que, o sea, tomar todos esos puntos en cuenta cuando, pues, en el deporte amateur o deporte de niños, pues, si solamente vamos al médico, y digo, me incluyo porque también que tengo mis hijos y todo, cuando es nada más la enfermedad presente, ¿no? No para una prevención o para ver cuánto tiene que... No todos los niños van a ir a un nutriólogo, a psicólogo, con los especialistas, hasta que no haya algo por qué ir, ¿no? Es que estamos en ese cambio, precisamente estamos en ese cambio. Esta pandemia trajo mucho ese cambio, porque estamos hablando también de cómo afectan tus emociones. Estamos hablando de cómo afecta incluso tu sistema de creencias. El sistema de creencias es desde que naces, o sea, el sistema de creencias no viene ni siquiera desde que tú naces, vienen de tus abuelitas. Mínimo 7 generaciones atrás, ¿no? Exactamente. Y el romper los sistemas de creencias no es sencillo, porque es como cuando le dices a un niño, respira por la nariz. Te dice, no, es que mi mamá me dijo que no. Sí. O mi abuelita me dijo que por eso me dolía el costado. O sea, tienes que ir rompiendo ese sistema de creencias. Y creo que por eso se han aperturado estos ejercicios. Y digo, o sea, el ejercicio hipopresivo tiene, pues es desde el Ludi Yanda, o sea, desde hace miles de siglos. Y que se ha venido modificando y aplicando técnicas. Entonces, por ejemplo, cuando yo tomo en el área de Vidobri Kinesiología este ejercicio, a mí me sirve muchísimo. Y para todas las edades, porque es lo básico. Un entrenamiento respiratorio. Creo que viene un punto o un tema que pues, es obviamente a discusión y en la que y es económico, ¿no? Y es algo hasta político,
a lo que se le da prioridad y se le da mucho auge y todo es pues, a la medicina, al fármaco, a lo que te va a vender el negocio, te sientes mal, ve por esto, y no a lo que realmente puede ayudarnos más, ¿no? Que la parte de la medicina, pues si no tradicional, por la parte de mejor yo también lo veo en la cuestión del aspecto psicológico, ¿no? Este niño tiene esto, pues medícalo con esto, y ya y salen miles de enfermedades de cuestiones psicológicas, que a lo mejor nada más ponle a hacer ejercicio, ponle atención al niño, a la persona, no tenía por qué estar medicándose, pero bueno, creo que va la parte... ahí es donde va el hecho de que tú te acerques a un entrenador, ¿sí? ¿Cuántos niños no se sabe o cuántos niños no han tenido una carrera deportiva exitosa y no necesariamente sus papás tuvieron que estar al pendiente? Sencillamente tuvieron un buen entrenador que detonó todas las cualidades que tenía, le prestó atención y salieron adelante. Sí, a mí de hecho incluso todavía me siguen llegando y creo que, pues al menos yo cuando estudiaba la secundaria, la primaria, no sé, igual estemos en las mismas generaciones más o menos, pues no escuchabas que el compañero tuviera que TDA, que tuviera que esto, que tuviera aquel. O sea, éramos compañeros todos normales, iguales. Sí, a joder, decías, está más acelerado que otro, ¿no? Pero a fin de cuentas, y ahora te llegan con cada cosa, el papá, es que mi hijo está diagnosticado, ¿eh? Es que mi hija está diagnosticada, es que, mira, yo los escucho por respeto y después adiós comentario y yo al niño lo trato normal y a veces es lo que necesita el niño, ¿no? Ser tratado normal. Es que es lo que explicaba la kinesiología como carrera. Dice, la salud está en tus manos. ¿Quién es el responsable de tu salud? Tú mismo. ¿Quién es el responsable de que vivas sano? Tú mismo. Y te fijas, y yo creo que tú lo has visto en tus entrenamientos, tú le explicas a un niño y el niño llega a su casa y hasta corrige a sus papás. No, papá, es que así no se hace. Yo ya lo hice bien, ya el maestro me enseñó, ya mi entrenador me dijo, y mira, hazlo conmigo y vas a ver. Entonces de eso se trata todo esto, de motivar a la gente a que se acerque a entrenadores, que se acerque realmente a instituciones, que busque incluso en online. Ahorita si te fijaste fueron los audios, y porque realmente tú ves el video y el video no tiene mucho contenido físico. Es más el audio, porque incluso ahorita ya se puede hacer desde la comodidad de tu casa. Así es. Bueno, Damaris, vamos a ir a nuestro último corte. Vamos aquí 2 minutos, parece que es canción. Promocionales de la estación. Y bueno, regresamos en 2 minutos para ir cerrando el programa. Y bueno, acabar un poquito con lo de la hidratación, que tenemos ahí una pregunta pendiente. Y bueno, estamos por Proyecto Radio MX con sentido social. Volvemos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hablemos de verdades. Sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. El impulso a la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz eres tú. No te pierdas todos los miércoles Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar. Ignelia, Territorio Guinda, de 5 a 6 de la tarde, solo por proyectoradiomx.com. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos. Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora
y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en proyectoradiomx.com. Pues bien, ya estamos de vuelta ya para ir dándole fin a este programa con Damaris Vidauri. Y bueno, antes de continuar, quiero saludar a mi mamá, Irma Palacios, escuchándonos, a Araceli Reséndiz, a Mars Fernández. Hola, buenas tardes también, gracias por estar escuchando. A Luis Alberto también. Y a todas las personas que, bueno, no nos aparecen de momento en los en vivos o acá en cabina. Pero bueno, agradecerles estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, regresando, platicamos ahorita en el corte, Damaris, decías que, bueno, fundamental, básico, bueno, obviamente no. Nos duele cualquier parte del cuerpo, mediante la respiración, mediante el volver a hidratarnos, y sobre todo la parte emocional, que es la que te va generando algo emocional, es lo que te está demostrando tu cuerpo, ¿no? Precisamente, un ejemplo que nos ponen a nosotros mucho cuando estamos en las clases con Piti Pisage, que ahorita está en Aguascalientes, se va a León también a dar curso, y también hay fecha en Guadalajara. Y el curso está en línea también, o sea, pero te digo, es una apertura increíble la que hace en esta escuela de Low Pressure Fitness. Pero él nos dice, cuando te sientes estresado, ¿qué dices? Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué? Porque ahí está la emoción. Sí. Y generalmente decían, y este sistema de creencias desde, yo creo que todavía más atrás de 7 generaciones, siempre te dicen, cálmate, respira. A eso se refiere. Sí. Toma agua. La otra vez te decía del dolor de cabeza. Nosotros no sabemos, por ejemplo, que es inconsciente a veces, o lo queremos hacer inconsciente. ¿Cuánto tiempo pensamos o cuánto tiempo duramos haciendo una tarea, por ejemplo? Y te estás deshidratando, y en lugar de tener un vasito de agua dices, ay, no, ya me dolió la cabeza, y ahí lo dejo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que estás gastando mucho oxígeno. Volvemos al sistema nervioso. ¿Con qué funciona la electricidad? ¿Cuál es el mejor conductor eléctrico que vas a tener en la vida? Pues el agua. El agua. Sí. Entonces, por eso es importante la hidratación, porque es el mejor conductor eléctrico. ¿Con qué te mueves? A eso era lo que yo me refería con que yo la kinesiología la separé del sistema energético. Porque para mí el sistema energético del cuerpo es el sistema nervioso. Si no hay electricidad en un nervio, ¿qué pasa? Sí, pues no va a haber ese estímulo, no va a haber cómo transportarlo, cómo recibir y volver a dar la respuesta, o sea, no... No hay conducción eléctrica. Uh-huh. Es por eso que es tan importante esta ciencia en cuanto al movimiento, pero aplicada a la salud, porque cuando la aplicas al deporte, la aplicas a lesiones, a torceduras, y digo, está muy bien, pero esa área también la puede ver un fisio, la puede ver un médico deportivo, la puede ver un masajista también, porque pues, ya lo estudié, entonces por eso sé que lo puede hacer. Te digo que el mejor masaje que puede haber es el deportivo, realmente en una persona que practica deporte, y hasta en la que no, porque yo he hecho un vaciado venoso en personas que tienen varices, sí, y que dicen, es que yo camino los 30 minutos que me prescribió el doctor. Ok, caminas los 30 minutos, pero ya tienes un mal funcionamiento, y la hidratación, el agua, no va a llegar hasta los pies. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo cuando no llega el agua hacia una parte del cuerpo? Retiene líquido. Uh-huh. Sí, empiezan a hinchar sus pies, empieza porque no está funcionando como se debería, ¿no? Porque necesita líquido. Entonces, si no le doy el líquido que debe, ¿qué voy a hacer? Retenerlo. Lo tiene que retener. Uh-huh. Entonces ahí nos vamos en función otra vez cardíaca, funciones circulatorias. Si no están bien, entonces va a decir, bueno, no tengo la suficiente oxigenación, necesito agua, y entonces voy a retener líquido. ¿Qué pasa a lo contrario cuando hay dolor? Cuando hay dolor se calienta la zona. Sí. ¿Y qué tienes que hacer? O sea, hay que enfriar igual. ¿Con qué se enfría? Pues sí, ¿no? Con líquido.
con agua. Sí, Entonces, por eso es que es importante la hidratación en un dolor, en una molestia, en la que quieras. Primero es respiración y después agua. Estás oxigenando, estás llenando los dos. Y también el eliminarla, ¿eh? Por ejemplo, una de las técnicas en kinesiología que yo utilizo bastante, incluso antes de llegar aquí se cayó una señora, e inmediatamente le dije, ¿sabe qué? Hay que bombear en la articulación, en la parte de atrás, el neurolinfático. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acumula el neurolinfático? Líquido. ¿Y qué tienes que hacerlo? Pues liberarlo, sacarlo. Por eso está el drenaje linfático, que también es importante en una inflamación. Sí, ves que bueno, el cuerpo es muy complejo. El estudiarlo pues no es cuestión de 2 días, ¿no? Es entenderlo en verdad. Y poder unir todas esas partes, ¿no? Entender cómo funciona un todo, no uno por uno. Es que, ¿sabes qué es lo más curioso? Cuando yo empecé a estudiar esta carrera, se me hacía muy compleja, ¿eh? O sea, de inicio yo decía, no, es que no le entiendo, es que ¿por qué esto? Incluso me metí en varios cursos de medicina y no, o sea, salía peor. O sea, terminaba sin diciendo, no, pues es que no, esto no es lo mío. O sea, ¿cuándo me va a aprender todos los huesos del cráneo? Sí. O sea, cuestiones así, ¿no? Y al final dices tú, y no le voy a decir al niño, es que si te tocas aquí el córtex, y pues no le voy a hablar hacia el niño, ¿no? Sí. Pero al final del día, ya cuando terminé de estudiar, me di cuenta que eran funciones de movimiento. Y hay veces que dices tú, tienes los elementos nada más para que sepas qué se debe de mover. Ahorita te comentaba, yo en línea, generalmente cuando me dicen, oye, de nutrición, chécate tu pulso, donde te lo quieras checar, en la mano, en el cuello, donde a ti te guste, donde tú lo ubiques. ¿Cómo es? O sea, ¿conoces el movimiento de tu cuerpo? Para que tú puedas estabilizarlo, para que tú puedas decir, esto es lo que a mí me funciona. Por eso es tan importante la kinesiología en cualquier área de la vida, ¿eh? Sí, es algo, pues es que, pero en verdad, yo incluso me he peleado, bueno, no he peleado, he comentado eso en las demás asignaturas en la secundaria donde trabajo o en la primaria cuando he trabajado, sin hacer menos a ninguna, todas son importantes, ¿no? Todo es parte de algo integral. Pero yo le decía, es que miren, a fin de cuentas la más importante pues, es educación física, porque pues, es tu cuerpo, es con el que vas a vivir todo el tiempo y tienes que aprender a ver cómo reacciona, qué puedes hacer con él, qué no puedes hacer, porque pues lo demás como quiera que sea, pues lo estudias y ya, ¿no? Pero tu cuerpo, y hay en verdad niños que pues no saben ni cuántos huesos tienen, no saben ni cuáles son sus órganos, y estamos hablando de secundaria, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es algo que debería de tomarse todavía más a detalle, con más dedicación desde edades tempranas, para poder tener justamente ese cuidado de nuestro cuerpo. He visto yo actualmente con mis hijos que sí ha habido un cambio muy ligero, ¿eh? Precisamente, pero volvemos a lo mismo, o sea, qué tristeza que tengamos que vivir bajo una situación donde estamos pasando por una pandemia o estamos saliendo en una progresión pandémica donde... ¿Qué fue lo que nos costó? Respirar. Exacto, y incluso es una enfermedad, un virus que ataca vías respiratorias. Entonces ves tu vida complicada, entonces el virus dice de aquí soy, porque es vías respiratorias, y bueno, ya será un tema para platicar en algún momento, fíjate que ¿no? Es muy sencillo, te voy a explicar sí. qué pasa. Cambia tu respiración, cambia tu oxigenación. Depende del órgano que esté oxigenando menos. Puede ser riñones, puede ser hígado, puede ser corazón, puede ser... Y ahí es donde se va a anidar. ¿Por qué? Porque es el más débil, así de sencillo. Por eso es que todos demuestran síntomas de diferente tipo. Sí. O sea, es lo que te digo, tu movimiento, o sea, checa tu movimiento, cómo es. Tal vez no necesitas tanto conocimiento, sino saber cómo te mueves. ¿Qué proteges? Hay veces que protegemos el lado derecho, el lado izquierdo, pero el movimiento te va a dar pauta a todo eso. Perfecto. Pues bueno, Damaris, fue un gusto que pudieras venir el día de hoy para acá, para cabina, y poder platicar. Obviamente se quedan muchísimas cosas como siempre para poder seguir platicando. Una cosa te va llevando a la otra. Pero bueno, te agradezco que hayas tomado este tiempo para estar con nosotros. Y bueno, las puertas están abiertas aquí en el programa para cuando decidas otra vez platicar con nosotros.
Muchas gracias, fue un gusto estar aquí con ustedes. Le mando saludos yo a mis hijos, me acompaña esta vez mi hija. Mi hijo estuvo viendo el programa, también a mi mamá, a mi papá y a muchos de mis familiares. Perfecto. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme. No, gracias a ti, Damaris. Pues bueno, nos vemos, nos escuchamos más que nada el próximo miércoles, igual aquí por Proyecto Radio MX con sentido social. Gracias por haber estado con nosotros, buen provecho, hasta la próxima. Muy bien, actívate. ¿Qué? ¿Cómo dices, productor? ¿Ya se acabó? Bueno. Por hoy hemos llegado al final. Recuerda, tu cuerpo te mueve. Cuídalo, actívalo, dale lo que le gusta y consiéntelo. Platicamos la próxima semana en Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Actívate! Corte. Ok, ya se acabó.